tardes, presentando el tema de manutención y alimentos del menor en el extranjero. Para comenzar, ¿qué es manutención? Se dice que es un beneficio que tiene por derecho todos los menores de edad desde su nacimiento. Así como bien sabemos que cuenta con una regulación existente como la Convención de la ONU sobre la obtención de alimentos en el extranjero, también la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, entre otras que se mencionarán más adelante. Al igual, sabremos su competencia nacional y su competencia internacional. De igual manera, sabremos a qué se refiere con la ley aplicable y qué problemas cuenta nuestro Estado mexicano con la regulación de la obtención de los alimentos en el extranjero. Siendo así también las formas que hay para la obtención de los alimentos, los procedimientos por los que deben pasar. Y por último, ¿a qué se refiere con medidas cautelares? Hola, mi nombre es Emanuel Iván Nativitas Luna. Nos tocó el tema manutención y alimentos a un menor. Y bueno, lo primero que debemos saber es el concepto de manutención y pues nos dice que es un beneficio que tienen todas las personas menores de edad a partir que nacen y los padres tienen la obligación de dar la solvencia económica para asegurar el bienestar de los nacidos o durante el matrimonio o la separación. Los alimentos son indispensables para el sustento, habitación, educación, vestido y asistencia médica. Es decir, cada menor tiene la facultad y el derecho que sus padres tienen obligación para que los menores reciban esta solvencia económica. El derecho de los alimentos se entiende como un derecho que se deriva de un interés jurídico que es necesario para sobrevivir, para que el menor pueda tener una, eh, una comida, un sustento, una habitación, educación y demás. Y pues como repito, es la educación del menor y su derecho, así como la obligación de los padres darles y otorgarles este derecho. Primero podemos hablar de la regulación existente, que es un campo internacional suscrito por México. En esto encontramos que la ONU hace una convención para la obtención de alimentos. Esta se celebra en Nueva York en 1956. El 28 de enero da una cooperación internacional, así como una convención nueva que se hace en Nueva York en 1994. La Convención Interamericana sobre la Obligación Alimentaria, adoptada en 1989 y es dada o se lleva a cabo en julio de 1994. Esta se refiere a una competencia como leyes aplicables para la protección del menor. Luego podemos hablar que los aliados que intervienen dentro de las Naciones Unidas protegen los derechos del niño, la Declaración Universal de los Derechos del Humano, así como un pacto internacional económicos para ser substanciables y pueda el menor vivir gracias a los alimentos o todos los derechos que se le dan. Las convenciones también se adoptan en San Juan y en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1968. Y pues se hablan diferentes puntos como que nadie podrá ser detenido por sus deudas, que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada para asegurar la posibilidad y gozar en niveles de desarrollo físico, emocional e intercultural, con el fin de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, que ya no haya más desnutrición de menores ni de más. Luego podemos hablar de la competencia nacional dentro de los menores, y esto se refiere a la competencia interna por un juez cuando se trata de juicios de alimentos del domicilio del actor denominado en elección primera. En esto podemos entender que siempre que en México haya una eh, demanda ante una persona que no quiera ser demandado, pues los jueces van a intervenir de manera que siempre van a respaldar al menor. En las leyes se entienden federales, puede decir que el cónyuge se ve obligado
aunque se haya separado de su pareja, tendrá que pedir al juez los alimentos. En dado caso de que esta persona no pueda pagarlos, no los pueda dar, será alguno de su familiar o será con algún bien se le tendrá que quitar para así respaldar los gastos de los alimentos del menor. Luego podemos hablar de la competencia internacional, y esto pues siguen siendo convenciones como la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias, que establecen una conexión alternativa de, de bienes del menor y de sus alimentos. El juez y las autoridades del domicilio eh, tienen que estar estipulados dentro de la demanda de lo que se va a hacer, para que así el acreedor, que es el menor, tenga eh, esa facultad de poder cobrarlos. Para continuar, hablaremos acerca de la ley aplicable. En otros países hay supuestos acerca de dicha ley. Por ejemplo, Alemania se atiende a la ley de la residencia habitual alimenticia. En Rumania se busca la nacionalidad de la madre para fijar los gastos por embarazo exigidos al padre del hijo fuera del matrimonio. Y otro ejemplo es en Corea. La obligación alimentaria se regula conforme a la Ley Nacional del Deudor. Pero en la determinación aplicable a los alimentos suele presentarse un problema en nuestro país mexicano, y se presentarán dos hipótesis, una en un aspecto civil y la otra como autónoma diferente. Posteriormente, no existe ninguna disposición que demuestre que el derecho de los alimentos forma parte del Estado civil, y tampoco que se adopte una clasificación autónoma y diferente. Por esta razón, en un principio se menciona que existe un problema, ya que aún no se sabe cómo regularlo, si por la vía civil o si es por la vía autónoma. Por otro lado, en otros países a los alimentos se les suele incluir el estatuto personal o se le puede dar un trato autónomo. Por consiguiente, hablaremos de la ley aplicable según el derecho convencional internacional. En esta convención nos resalta la ley aplicable es más avanzada que la establecida en las leyes internas, que nos referimos a que son las entidades federativas. Esta ley, en su artículo 6, nos dice: las obligaciones alimentarias, así como las calidades del acreedor y deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultarán más favorables al interés del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? En concreto, que aquel deudor y acreedor alimentarios se regularán por los ordenamientos jurídicos que favorezcan el acreedor. Y nos sigue mencionando cuáles son aquellos ordenamientos. Nos menciona dos incisos. En el inciso A nos dice que es el ordenamiento jurídico del Estado, del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. El inciso B es el ordenamiento jurídico del Estado, del domicilio o residencia habitual del deudor. De igual forma, el artículo 7 nos dice que serán regidos por el derecho aplicable en conformidad con el artículo 6 las materias siguientes. Y nos pone 3 puntos. El primero es el monto del crédito alimentario, así como sus plazos y condiciones para darle su validez. El número 2, la determinación de quien puede ejercer la acción alimentaria a favor del acreedor. Y el 3, los demás requisitos para el ejercicio del derecho de los alimentos. De igual manera, el procedimiento para la obtención de los alimentos no existe en el ordenamiento interno. En México tienen un criterio territorialista que suele pensar que son autosuficientes para solicitar y satisfacer las pensiones alimentarias, lo que realmente es un error. Pero afortunadamente la Convención de Nueva York se le da la obtención de alimentos en el extranjero, prescribe un procedimiento basado en normas uniformes que son en pocas palabras el conjunto de medidas adicionales a las prescritas en el derecho interno o aquellas que pueden existir en otros tratados.
A lo que se refiere este instrumento es que hay tipos de procedimientos, el que se aplica mediante una institución intermediaria y la tradicional que sigue por medio de un exhorto o carga rogatoria. Como ya mencionamos, estos tipos de procedimientos, y como ya lo mencionamos, el primero es mediante una institución. A lo que se refiere es que en un mecanismo simplificado es que en la hipótesis de un estado internacional se encuentra el acreedor alimentista y en el otro el deudor. El siguiente es el procedimiento ante el estado demandante. El demandante acreedor presentará ante el estado su domicilio, al estado de su domicilio y a la autoridad remitente la solicitud a obtener alimentos. Es así como la autoridad remitente transmitirá la solicitud y documentos anexos a la institución intermediaria del estado donde se encuentra el demandado, para que lleve a cabo el trámite correspondiente. El procedimiento ante la institución intermediaria. Lo que hace esta es que al recibir la solicitud de cooperación para la obtención de alimentos, la institución, que es el lugar donde se halla el deudor, procederá a obtener el pago de lo reclamado. Esto se llevará a cabo por medio de una transacción o un ejercicio de las acciones judiciales necesarias. Por último, el procedimiento mediante exhorto o carga rogatoria. Tenemos 3 incisos. En el primero nos dice que el exhorto podrá encaminarse a la obtención de pruebas. En el B, las partes podrán asistir al procedimiento o estar representadas. Y el C, la tramitación del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos. Luego de estos procesos encontramos el reconocimiento de las resoluciones extranjeras sobre alimentos. En México, para el pago de los alimentos en el extranjero, mencionados, nos dice que el que está relacionado con algún convenio internacional sobre reconocimiento y ejecución de estas y que existan convenios sobre el particular. Tenemos como requisitos y condiciones en el derecho convencional internacional. El inciso A nos menciona que el juez que dictó sentencia tenga competencia en la esfera internacional. El B, que los documentos, sentencias y anexos estén debidamente traducidos al idioma del estado donde se presente la ejecución. El C, al igual que el anterior, estén los documentos legalizados de acuerdo con las leyes del estado. El D, las sentencias y los documentos anexos estén revestidos de formalidades para que sean considerados auténticos. El F, que en el juicio se hagan asegurado la defensa de las partes. Y el G, que tengan el carácter de firme. Y en este caso se aplica la sentencia, la medida no tendrá efecto suspensivo. De acuerdo con la Convención Interamericana, los documentos de comprobación indispensables para satisfacer el cumplimiento de la sentencia son los siguientes. En número 1 tenemos la copia auténtica de la sentencia. El número 2, la copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se le ha dado cumplimiento a los incisos anteriores, específico el E y el F. Y el 3, y por último, la copia auténtica del auto o resolución que declare que la sentencia tiene carácter de firme o que ha sido apelada. A lo anterior nos referimos a sentencia firme, el control de los requisitos y condiciones de una decisión extranjera. Por otro lado, el monto de la pensión nos dice que en México, si el deudor reside aquí, no está en posibilidad económica de pagar. Es así como el juez hará un ajuste al monto, ya que de otra forma dejará al acreedor sin medios de subsistencia, sin perjuicio de que cause. El deudor, si llega a subir sus ingresos, el juez puede cambiar el monto. Las medidas cautelares para la obtención de pensiones alimentarias son de mayor importancia porque éstas se refieren al pago o al aseguramiento de la pensión. Esto puede consistir en asegurar fondos bancarios, sueldos de deudores,
exigir el otorgamiento de una garantía o la entrega provisional de la pensión mientras ésta se dicta definitiva. En los tratados se establecen algunas medidas como las cautelares, es decir, las autoridades jurisdiccionales de los estados suscribientes a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias ordenarán y ejecutarán, por una solicitud fundada de parte o por medio del agente diplomático o consular correspondiente, las medidas necesarias de carácter territorial, con la finalidad de garantizar el resultado de una reclamación de alimentos pendiente. Las resoluciones interlocutorias y las medidas provisionales son pronunciadas en los alimentos y en estos se incluyen las que sean dictadas por los jueces que conozcan procesos de nulidad, divorcio o otros de naturaleza similar. Estas serán ejecutadas por una autoridad competente. Los convenios de coordinación interna en México, estos convenios se dieron entre el gobierno federal y las entidades federativas y fueron celebrados en 1994. Estos abarcan adopciones de menores, sustracción de estos y atienden conflictos por pensiones alimentarias para hacer frente a los problemas internacionales. En este convenio se prescribe que el DIF de cada entidad federativa realizará la función de autoridad central y el convenio prevé asimismo un programa de cooperación para el cobro recíproco de pensiones alimentarias. En conclusión, podemos ver que la manutención y la pensión alimentaria no exceptúa a nadie, puesto que existe la coordinación entre estados y tanto de manera nacional como internacional para que esta obligación no exceptúe a nadie.